¿Escucharon eso? Así es como se escucha la gloria. Hikikomari Kyoketsugi no Mon Mon, que por el resto del video le voy a decir solo Hikikomari, es una serie de novelas ligeras que luego recibió su adaptación a anime y manga que nos cuentan la historia de Terakomari gan desbarato, aka Komari-sama, y es un cliché, pero me encanta. Así que hola y bienvenidos queridos guerreros de clase baja a un nuevo video, y el día de hoy vamos a hablar de Komari-sama y su harem de Heis con superpoderes. Ok, primero que nada, ¿por qué digo que es un cliché? Porque lo es. Hikikomari es la típica historia de un o una protagonista X que vive en un mundo de fantasía con magia, cristales, furros y demás elementos típicos de Japón, donde todo el mundo y su vieja son más fuertes que la media, pero nuestro prota resulta ser más débil e indefenso que un güey sin piernas y sin brazos y paralizado del cuello hacia abajo y con parálisis facial. Y que por puro nepotismo la ponen en una posición de poder, y cuando llega la hora de enfrentar a los malos, ¡oh sorpresa!, resulta ser que tiene un poder oculto que, casualmente, la convierte en el ser más poderoso del mundo. Dale like a este video si te acordaste de un anime con estas características. Pero si efectivamente es un cliché, ¿por qué me gustó? Bueno, en primer lugar porque soy un hombre de gustos sencillos. Si me entretiene ya para mí está bien, ya que después se adapta a mis gustos personales es otra cosa. Y en segundo lugar porque soy de la idea de que por más quemada que sea una premisa, si se ejecuta adecuadamente puede llegar a ser una buena historia. Es decir, hay formas de contar bien una historia de, no sé, romance, y hay otras en las que uno termina diciendo, Dios mío, ¿verdad, Crepúsculo? Entonces, ¿Hikikomari fue bien ejecutado? Bueno... Komari-sama es una típica hikikomori, de ahí el juego de palabras con su nombre. El término japonés hikikomori identifica tanto a un fenómeno como al individuo que tiende a aislarse socialmente y que afecta primordialmente a adolescentes o jóvenes que se encierran en sus habitaciones por 6 o más meses. Esto es debido a, como no, un trauma de la infancia de Komari-sama. Miren, Terakomari es una recluida promedio, una pacifista que odia los conflictos sin sentido, que hace todo lo posible por evitar hacer cosas que duelan, medio holgazán pero responsable y además bastante sensible. Eso sin mencionar que su pasión y sueño, incluso siendo una recluida, es convertirse en una novelista. Pero un día resulta que se despierta con un nuevo trabajo y una maid incluida, ya que la emperatriz designó a Komari como una nueva Shichibuten o señora carmesí, como prefieran decirle. ¿Por qué? Bueno, por puro nepotismo, básicamente. Es una larga historia que les contaré luego. Pero entonces, ¿cuál es la trampa acá? Bien, aparte de que Komari tiene que ir a la guerra como general, teniendo la fuerza de una niña humana de 10 años y siendo todo lo contrario una sanguinaria señora de la guerra, la unidad a la que le asignaron es la peor posible. No porque sean débiles o inoperantes, sino porque son la peor escoria de todo el ejército. Depravados acosadores de menores, asesinos, terroristas, pirómanos, por decirlo menos. Entonces, Komari-sama tiene la labor de pretender ser la más fuerte de todas, que, spoiler, técnicamente no es mentira, si es que no quiere terminar siendo asesinada por su propia tropa, y para eso cuenta con su mate. Bill Heis, o Bill solamente, es la sirvienta personal y enamorada de la infancia de Komari, y acosadora personal de la misma. Ella es la encargada de ayudar a Komari a mantener la fachada inicial de que Komari es la más fuerte de todas. Por lo menos al principio, ya que después digamos que Bill se ocupa de otras cosas. La relación de estas dos es bastante peculiar, pero no diferente a otros animes que ya hemos visto de este tipo. Ya sabes, acoso unilateral. Diría que le podría caer una que otra funa a Bill Heis, pero si les gustó esta cosa, entonces no tienen derecho a quejarse de la Mei pechugona peli azul, ya que lo de Bill son nimiedades comparado con esta basura. Pero fuera de eso, ambas tienen buena química y funcionan bien como equipo, sin mencionar que Bill por sí sola es alguien bastante carismática y buena persona, la verdad. Esos serían nuestros dos personajes principales. Ya después se nos introduce a más gente como Sakuna Memoir o Nelia Cunningham, entre otras. Pero como no quiero que el video dure 2 horas, la voy a cortar aquí, pero no sin antes decirte lo siguiente.
Todos, o por lo menos la gran mayoría de personajes aquí, están muy bien escritos. En serio, no es difícil empatizar, simpatizar o hasta detestar a cada personaje según sus características. Tristemente, hay algo en el anime que impide que exploten su máximo potencial, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y para seguir haciéndonos los idiotas, vamos a hablar de un elemento fundamental de esta historia que hasta cierto punto puede llegar a ser polémico. Y hablo de... Para que entiendan este punto, primero necesito explicarles brevemente cómo funciona el mundo de Hikikomari. En este mundo existen, o mejor dicho, conocemos 6 naciones donde habitan diferentes razas, desde vampiros hasta animales antropomorfos y humanos con diferentes habilidades. Y en cada una de estas 6 naciones existe una cosa llamada el núcleo oscuro. Esto es un objeto ritual que emite magia prácticamente infinita, brindando un resguardo a las criaturas que habiten en su territorio, al grado de concederles prácticamente la inmortalidad. ¿Cómo? Bueno, resulta que, como lo dije antes, en este mundo también hay guerras, pero estas se desarrollan en un territorio neutral donde los 6 núcleos se respaldan perfectamente, por lo que, sin importar la herida o lo brutal que fuera la muerte, al cabo de un rato se puede regresar a la vida. Y si tienes más de 2 puntos en perspicacia, me imagino que ya te habrás dado cuenta del problema. Así es, querido espectador. Esto de la inmortalidad le saca prácticamente toda la atención a la historia. Pero, por lo menos hasta ahora, el autor me ha demostrado que no es ningún idiota, ya que está consciente de que este recurso del núcleo oscuro es problemático, por decirlo menos. No por nada, lo volvió un elemento central en la trama, porque si bien es cierto que nos la viven diciendo que Komari esto y Komari aquello, la meta principal de la organización antagónica es destruir los núcleos oscuros de las 6 naciones. O por lo menos los del Imperio Moon Knight, ya sabes, la nación de los vampiros. ¿Para qué? ¿Quién sabe? O sea, no es que no nos hayan dado información, sino que para la altura donde se quedó el anime no sabemos exactamente cuál es el objetivo de estos hijos de puta más allá de que quieren destruir el núcleo. Pero, a su vez también creo que ha sabido jugar correctamente con este recurso de la inmortalidad. En primer lugar, otorgándole a los antagonistas otros objetos ritual con los que contrarrestar las propiedades del núcleo. Y en segunda, porque aprovecha esto de la inmortalidad para soltarse un poco y utilizar la muerte de personajes centrales en la historia para, por ejemplo, mostrar de manera clara el nivel de fuerza o amenaza de un personaje, o utilizarlo como un medio de castigo a algunos antagonistas sin que exista el riesgo de arrepentimiento posterior, ya que después de todo sabemos que van a revivir, por lo que si el autor los quiere volver a utilizar, puede hacerlo sin que nadie pueda quejarse al respecto. Y sí, yo sé que a muchos no les gusta esto, pero eso no quita que es una manera inteligente de usar el recurso. Pero bueno, toca hablar de los puntos bajos de este. El anime de Hikikomari sufre de un problema recurrente en esta industria, y es que los primeros episodios son hermosos, estéticos y limpios, pero a medida de que vamos avanzando la calidad de animación va decayendo con el tiempo. No solo es la calidad de los dibujos, sino que la animación, en lugar de sentirse fluida, se vuelve más acartonada. Abusan de ciertos recursos del medio y en el peor de los casos se parecen a, bueno, esto. Y en el caso de Hikikomari, digamos que los dibujos se mantienen relativamente iguales a lo largo de toda la serie, pero tristemente la calidad de animación sí sufre un bajón considerable a partir de la segunda mitad de la historia. Y es una verdadera lástima, porque si te soy honesto, este anime debió verse espectacular, pero terminó teniendo varios momentos Nanatsu no Taizai. Y tristemente este no fue el único problema de este anime. De hecho, siento que el bajón de calidad es una consecuencia del que es el principal problema de este anime, y hablo de... El anime de Hikikomari, carajo me siento disco rayado, tiene un ritmo estúpidamente acelerado. Para que te hagas una idea, los fanáticos de Citrus se quejaron en su momento de que el anime va muy rápido. Y yo, por ejemplo, me quejé en su momento también de que el anime de Wataoshi iba muy rápido.
pero ambas posturas son totalmente debatibles, ya que hablando con algunos fans de Wataoshi, me dijeron que sintieron que el anime hizo un buen trabajo manejando los tiempos de la historia, y por mi parte, yo no siento que el anime de Citrus estuviera acelerado, al contrario, siento que le bajó 2 revoluciones al manga. Pero, en el caso de Hikikomari, esto no está a discusión. Es un hecho que el anime va con quinta metida a fondo en casi todo momento. Por ahí, donde menos se percibe es en el primer arco. Pero después es imposible no sentir que estamos atropellando la historia, porque en los siguientes 2 arcos pasan tantas cosas al mismo tiempo que no te dan tiempo de procesarlas. Para que entiendas este punto, en el primer arco, el arco de Millicent, tuvimos, además de la introducción y la subtrama de la debilidad de Komari, el secuestro de Bill, la pelea contra Millicent y el pasado de estas 3. ¿Ok? Bien. En el siguiente, el arco de Sakuna Memoir, tuvimos una subtrama de asesinato, conocimos al resto de los Shichibuten, un juicio, una guerra, una revelación, flashbacks y una pelea final. Y ya ni te cuento lo de Nelly Guerra Arca. Mira, yo no sé si así es la novela, no te digo el manga porque la última vez que revisé apenas estaban terminando con Millicent, pero por lo menos en el anime me da mucha tristeza que hayamos tenido este ritmo tan atropellado en la historia, porque este mundo y sus personajes se merecían su tiempo para poder contarnos de buena forma lo que tenían que ofrecer. Hikikomari Kyoketsuki no Monmon es un buen anime, en serio. A pesar de los problemas que ya te mencioné, si le das una oportunidad verás el potencial que tiene esta historia. Y así no sea perfecto, el anime sigue siendo una buena ventana para introducirte a este mundo. Y con el tiempo espero poder hacerle justicia a esta historia que en verdad se lo merece, ya que aún con todo y sus defectos y contra el status quo de la comunidad, este anime logró posicionarse como lo mejor en su temporada, aun cuando tenía que enfrentarse al monstruo consentido del fandom Yuri. Así que por esto y por mucho más, Hikikomari Kyoketsuki no Monmon se merece un pequeño, así sea breve, reconocimiento. Si te gustó este video recuerda darle like, comenta, ya conocí la historia de Komari-sama, comparte este video con alguien a quien crees que le pueda gustar, sígueme en redes sociales aquí abajo en la descripción y como siempre recuerda que yo soy Petis y este es un rolón. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.